El capítulo 7 de Only You continúa con el drama. Recordemos que en el capítulo anterior, Taewon había ido a pedirle permiso a su suegro para poder tener una relación formal con Ayla. Inicialmente este había aceptado, pero al enterarse que el padre de Taewon era su antiguo socio con quien aún en el presente tiene una rivalidad, cambió drásticamente su opinión separando a nuestras protagonistas e impidiendo que su relación continuara. Taewon, muy decidida, se dirigía a casa de su padre en busca de respuestas. Al entrar donde éste se encontraba, lo vemos muy feliz con la llegada de nuestra protagonista, ya que se nos deja ver que Taewon no tiene mucho contacto con él, evitando cada reunión que éste había intentado hacer. En la conversación, Taewon le preguntó con un tono muy serio cuál era su relación con el señor Tana. Su papá, al escuchar ese nombre, cambió su expresión a una más seria, puesto que ese tema lo había tomado por sorpresa, exaltándose al preguntarle a nuestra protagonista el cómo conocía a esa serpiente traidora, cosa que Taewon respondió con un tono de ironía que justamente su suegrito había dicho lo mismo de él, cuestionándole sobre lo que había pasado entre ellos dos, a lo que su papá procedió a preguntarle cuál era su relación con él, enterándose de la relación entre Taewon y Ayla, ya que nuestra protagonista le decía que está enamorada de Ayla. Su papá solamente sonrió al terminar de escucharla, diciéndole que honestamente no tiene ningún problema si ama a las mujeres, pero si es Ayla puede olvidarse de ella, ya que nunca hará las paces con su papá, terminando por decirle a Taewon que en ese entonces ambos eran mejores amigos. Él le ayudó a construir la empresa que maneja el señor Tana, pero al final recibió una puñalada por la espalda, ya que este le había quitado absolutamente todo, quedándose con la empresa que ambos construyeron, por lo que tuvo que iniciar su propia empresa, todo mientras Taewon lo observaba sin saber con certeza si su papá le mentía o si estaba diciendo la verdad. Cuando el papá de nuestra guardaespaldas le pidió olvidar a su novia y a su suegro para ayudarlo a gestionar su empresa familiar, el hermano de Taewon apareció, con un aire de orgullo y superioridad, preguntando con un tono muy despectivo el por qué la dejaría gestionar algo si él lo estaba haciendo todo, enojando a nuestra protagonista, que tampoco es que le iba a aceptar la propuesta a su papá, pero molestándose por la presencia de su medio hermano, levantándose y observándolo, desafiándolo con la mirada para posteriormente retirarse. Recordemos que su medio hermano siempre ha sentido celos y resentimientos hacia nuestra protagonista, ya que en el pasado el papá de ambos engañó a la mamá de este chico con la mamá de Taewon, y es así como nuestra protagonista fue concebida. Lo que sí podemos notar de este encuentro es que el papá de Taewon genuinamente se preocupa por sus hijos, respetando mucho a Taewon al exigirle a su hijo llamarle por su nombre, y no como un objeto como este lo había hecho. Esa noche, Taewon le llamaba a la idol por teléfono. Vemos como Ayla se encontraba encerrada en su habitación muy enojada con su papá, observando con muchos deseos de contestar la llamada, pero con una enorme impotencia de no poder hacerlo, por la presencia del señor Tana, quien tomó su teléfono rechazando la llamada, preguntándole a su hija que ahora que sabe la verdad, aún así seguiría enojada con él. Ayla le contestó que ellas no tenían la culpa de sus disputas, ya que todo lo que hicieron fue enamorarse. Su papá únicamente optó por decirle que así como es de traidor su papá, la guardaespaldas también lo era, cosa que indignó a la artista, quien defendiendo al amor de su vida hizo enojar al señor Tana, el cual tomó sus dispositivos electrónicos amenazándola con no dejarla salir de la casa hasta que se olvidara de nuestra guardaespaldas, todo mientras Ayla le gritaba que ya no lo amaba y que no quería vivir más con él en esa casa, llorando por lo estresante y agobiante de la situación. Por otro lado, Taewon se encontraba afuera de la casa de Ayla con lágrimas en sus ojos y una profunda desesperación de no poder estar con la mujer que ama, observando desde la distancia mientras simultáneamente su amor lloraba por la misma razón. La mañana siguiente, el personal que atendía la casa le informaba al papá de Ayla que esta última no había querido desayunar, preocupando al señor Tana, ya que desde el día anterior su hija no se había alimentado. Ayla, por su parte, abrió la puerta de su habitación con la intención de salir, pero en el camino se encontró a dos guardaespaldas quienes le impidieron dar un paso. Cuando el papá de Ayla fue a su habitación, esta se rehusaba a verlo y a hablar con él, por lo que el señor Tana tomó la decisión de llamar a Kaotu, la amiga de Ayla, para que de esta manera nuestra protagonista se animara un poco. Cuando Kaotu llegó, Ayla finalmente pudo expresar lo que estaba sucediendo, diciéndole a su amiga que su papá quiere que termine con Taewon, pero eso es algo que no podía hacer, ya que la ama demasiado. Cuando Kaotu le pidió a nuestra protagonista que le explicara el por qué llegaron hasta ese punto, Ayla le dio el contexto
contexto de la pelea entre sus padres, ya que según la versión del señor Tana, en el pasado cuando su papá estaba a punto de ganar una licitación para un importante proyecto, fueron superados por otra empresa, la cual descubrieron que estaba a nombre del papá de Tawan, sintiéndose traicionado por ese hecho. Ayla le decía a su amiga que eso pasó hace una eternidad y que no deberían pagar por ello, diciéndole lo difícil que fue poder estar con Tawan. Y cuando finalmente pudieron hacerlo después de 8 años, 8 largos años, no podía permitirse romper su relación. Gaotu, entendiendo perfectamente cómo se sentía su amiga, le contestó que le ayudaría a poder verse con Tawan, pero primero debía ducharse y comer, para que su papá pudiera bajar la guardia y confiar en ella. Otra escena nos muestra a Tawan muy preocupada en su empresa, mientras el trío de guardaespaldas una vez más se encontraban hablando sobre nuestra parejita, especulando que posiblemente Tawan se había peleado con Ayla, llamando cuñada a esta última. Tifón decidió armarse de valor y preguntarle directamente a la guardaespaldas si se había peleado con su novia, cosa que Tawan respondió que no, pero su conversación fue interrumpida cuando Gaotu le contestó a Tifón que su pelea era con el padre de Ayla. Tawan, al verla, cambió su expresión, encontrando alivio al poder tener algo de información del estado de su amor. Gaotu le entregó una tarjeta hecha a mano de nuestra protagonista, con la forma de su Teru Bosu, en donde le decía que la extrañaba demasiado y que de ninguna manera iba a romper con ella, y mucho menos dejaría de amarla, por lo que ella tampoco debería rendirse, haciendo sonreír a nuestra guardaespaldas. En la conversación, Gaotu les decía todo lo que había pasado con la idol, por lo que decidieron investigar la nueva empresa de guardaespaldas que el papá de Ayla había contratado, dándose cuenta que era la empresa de uno de los amigos de Tawan, por lo que decidió contactarse inmediatamente con él. Después de eso, uno de los guardaespaldas de Ayla le entregó su teléfono, ya que nuestra guardaespaldas le estaba llamando. Ayla, al escuchar la voz de Tawan, no pudo contener las lágrimas, diciéndole que no estaba para nada bien, ya que la extrañaba. En su conversación, Tawan la tranquilizó, recordándole lo mucho que la ama y que además de ello no iría a ninguna parte. Ayla, por su parte, aún llorando, le decía que quería verla y abrazarla, por lo que después de que Tawan le pidiera de una manera muy dulce no llorar, le prometió encontrar una manera de entrar y verla, por lo que debía esperar un poco más por ella, terminando su conversación al expresarse su mutuo amor. Y es por eso que esa noche Tawan junto con Tifón se infiltraron en casa de Ayla, asegurándose que nadie los viera. Cuando todo estaba despejado, Tawan subió al balcón de Ayla, y es que cuando Ayla la vio, no dudó en acercarse y abrazarla, pero es que miren sus ojitos, Ayla no había dejado de llorar, y más al tener al amor de su vida nuevamente entre sus brazos, por lo que Tawan, tomando su rostro, le pedía que no llorara más, ya que ya se encontraba ahí. En cama de Ayla, ambas disfrutaban de su compañía, dándose besos sutiles y propiciándose caricias. Ayla le decía al amor de su vida que el tiempo que no estuvo con ella, tuvo miedo de no volver a verla, pero cuando Tawan la tranquilizó, se dio cuenta que los guardaespaldas podían entrar en cualquier momento, pero Tawan le confesó que el personal que en ese momento se encontraba afuera era en parte su equipo, por lo que no debía preocuparse por ello, sonriéndole a nuestra protagonista, quien la miró con una profunda admiración por lo increíble que era su novia. Después de intercambiar muchas lindas palabras cargadas de todo el amor que ambas sentían, Tawan tomó el primer paso y besó a su amor, beso que fue más que correspondido, ya que dio como resultado que ambas llegaran más lejos esa noche. Entre besos, caricias y un profundo amor en sus corazones, ambas se entregaron la una a la otra. Cuando ambas estaban abrazadas, Ayla le dijo al amor de su vida que ahora era su chica, cosa que Tawan contestó sonriendo y acariciando su cabello que era su única chica. Nuestra protagonista, con un tono juguetón, le dijo que por supuesto que tiene que ser la única, ya que si intentaba tener a alguien más estaría en problemas, procediendo a atacarla con muchos besos. Por cierto, ¿notaron la lámpara en forma de luna de Ayla? Se me hizo muy tierno, ¿saben? Ya que es el astro que la representa. Pero el momento tuvo que ser detenido cuando llegó la hora de que Tawan se fuera, no sin antes prometerle a su amor que regresaría cada noche a verla, mientras Ayla le decía que la estaría esperando, terminando por darse un último beso. 5 minutos más tarde. Cuando Tawan estaba a punto de salir de su habitación, Ayla le ayudó a colocarse su ropa. La guardaespaldas le agradeció entregándole un teléfono celular, diciéndole que lo utilizara siempre que lo necesitara, abrazándose y recordándose una vez más lo mucho que se aman. El siguiente día, Ayla le contaba a Gaotu todo lo que había pasado la noche anterior,
muy emocionadas comentando el hecho. Por otra parte, Chania y Nana le exigían a Tifón información sobre lo que había pasado, pero este solamente les decía que Tawan esa mañana estaba demasiado feliz, sin revelar más detalles. En otra escena, vemos como Tawan recibía una llamada de su novia, en donde hablaron mucho tiempo deseando que la noche finalmente llegara. Cuando nuestras protagonistas se volvieron a encontrar, Kaotu se encontraba en la habitación de Ayla, quien las miraba muy contenta por su relación, pero en eso una mirada de Ayla bastó para que entendiera que necesitaban privacidad, alejándose mientras se llevaba el plato con frutas que estaba comiendo. Aunque cuando nuestras protagonistas quedaron a solas, Tawan recibió un trabajo que debía atender con urgencia, por lo que mientras lidiaba con ello, Ayla la esperaba pacientemente, acercándose en cada mínima oportunidad hasta que nuestra guardaespaldas lo finalizó, teniendo una vez más una dosis de muchos besos, que tanto Ayla como yo esperábamos iban a avanzar, pero no fue así, ya que esta vez Tawan solamente se quedó abrazando a la idol, la cual procedió a bromear con eso, besándola hasta que inevitablemente ambas se quedaron profundamente dormidas. La mañana siguiente, Tawan se despidió de su muy enamorada novia, entre besos y abrazos, con la esperanza de volver a verse esa noche. Pero cuando el día pasó, un evento que no predijeron sucedió, y es que el papá de Ayla, al ver cómo su hija seguía molesta con él, se quedó en su habitación acompañando a nuestra protagonista y a su amiga en silencio, mientras ambas sentían un profundo miedo a que la guardaespaldas fuera descubierta por el papá de Ayla. No dejaban de mirarse con mucho nerviosismo, y más cuando el señor Tana escuchó cómo Tawan había escalado hasta llegar a la habitación de su amada, dejándonos con esa incertidumbre de lo que pasará en el siguiente capítulo, ya que el drama solamente está empezando, bebés. Si llegaron hasta acá, se los agradezco infinitamente. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar y compartir este video para llegar a más personitas. Tomen mucha agüita, descansen lo más que puedan y coman muy bien. Les mando un abrazote muy apretado y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.